En el centro de la historia se encuentra un oficial del ejército ruso, un hombre honorable y solitario que, tras los grandes acontecimientos históricos que sacudieron su país a principios del siglo XX, se encuentra perdido entre los recuerdos del pasado y la incertidumbre del presente. El filme es, ante todo, un viaje interior sobre el amor, la memoria y la fugacidad de la vida. Prólogo. El eco del pasado. El relato comienza en los años posteriores a la Revolución. El oficial, ahora prisionero de su propia patria transformada, se encuentra recluido junto a otros compatriotas en un improvisado campo cerca del río Volga. La atmósfera es silenciosa, densa, llena de resignación y melancolía. A su alrededor, hombres que una vez llevaron uniformes con orgullo ahora esperan un destino incierto. Pero mientras la mayoría vive en el presente, el protagonista parece vivir en otro tiempo. En su mente el pasado sigue tan vivo que se confunde con el presente. Una tarde, mientras el sol ilumina el río, el oficial se deja llevar por los recuerdos de una mujer anónima, un encuentro breve pero tan intenso que marcó para siempre su existencia. El encuentro. Años atrás, en un verano dorado antes del colapso del imperio, el oficial viajaba en un barco que recorría un río tranquilo. El calor del sol caía suavemente sobre el agua y la vida parecía fluir sin preocupaciones. Allí, entre pasajeros desconocidos, vio a una joven mujer. No sabía su nombre ni de dónde venía, pero algo en ella, su mirada, su elegancia sencilla, su sonrisa, lo atrapó de inmediato. El destino quiso que compartieran un momento de conversación. Lo que empezó como una charla casual se transformó en una conexión profunda, como si el tiempo se detuviera para ellos. El oficial, acostumbrado a la disciplina y la distancia, sintió por primera vez una cercanía que lo desarmó por completo. La joven, igualmente atraída, parecía debatirse entre la razón y el deseo de vivir algo único. Ambos comprendían que su encuentro era efímero, pero al mismo tiempo inevitable. Decidieron pasar juntos una tarde sin pensar en el mañana. La tarde del sol abandonaron el barco y se refugiaron en una pequeña posada junto al río. Afuera el sol bañaba todo con una luz dorada, casi irreal. Dentro el aire estaba impregnado de silencio, respiración y emoción contenida. No se trataba de pasión superficial, sino de un momento suspendido. Dos almas que, sin conocerse, se encontraron en la única fracción de tiempo donde podían coincidir. Ella confesó que era casada, pero que su matrimonio le resultaba distante, vacío. Él, por su parte, admitió que su vida estaba regida por la rutina militar, sin espacio para los sentimientos verdaderos. En ese rincón apartado del mundo por unas horas, dejaron de ser quienes eran y se permitieron ser solo él y ella. El título del filme, Sunstroke, Solnechny Udar, alude precisamente a este instante, no un golpe físico del sol, sino una conmoción del alma. Como el sol que quema y al mismo tiempo da vida, el amor los deslumbró hasta dejarlos sin aliento. La despedida. Al amanecer, la luz entró por la ventana como un recordatorio de la realidad. La joven se levantó en silencio, se vistió despacio y lo miró por última vez. No dijo su nombre ni prometió volver. Solo dejó una huella invisible, un vacío lleno de significado. Cuando el oficial despertó, ella ya no estaba. En su lugar había una nota corta, casi infantil, en la que solo pedía que no la buscara. Desde ese día, la vida del hombre cambió. Ninguna otra mujer pudo reemplazar aquella sensación de plenitud. El recuerdo de esa tarde se convirtió en su refugio y su condena. Donde otros recordaban batallas o triunfos, él recordaba un instante humano, tan puro como imposible. El presente sombrío. De regreso al presente, el oficial observa el paisaje otoñal del Volga. El país ya no es el mismo. La nobleza ha desaparecido. Los símbolos del pasado se desvanecen. Los prisioneros conversan con resignación. Algunos intentan mantener la fe. Otros solo esperan el final. El protagonista se aísla de todo, sentado a la orilla del río, mirando el horizonte. Cada reflejo del agua le recuerda el brillo de los ojos de aquella mujer.
Su memoria se convierte en un santuario secreto que le permite sobrevivir al dolor de la derrota. Poco a poco comprendemos que su historia no es solo personal, representa el fin de toda una era. La vieja Rusia, con su romanticismo, su belleza y su sentido del honor, se desvanece junto con él. El amor que una vez sintió es una metáfora de la nación perdida, algo hermoso que ya no puede recuperarse. Las cartas del alma. En su mente, el oficial conversa con la mujer, imaginando que todavía puede escribirle. Le cuenta lo que ve, lo que siente, cómo todo ha cambiado. Le pregunta si también piensa en él, si aquella tarde significó lo mismo para ella. Aunque sabe que nunca obtendrá respuesta, el acto de recordar se convierte en una forma de mantenerse humano, de no rendirse al vacío. Esa correspondencia imaginaria se entrelaza con escenas del campo, del río, de los hombres que lo rodean. La película combina el presente gris con los recuerdos luminosos del verano, creando un contraste entre el esplendor perdido y la desolación actual. La revelación. Mientras el tiempo avanza lentamente, el protagonista comprende el verdadero sentido de su experiencia. Lo que vivió no fue un simple romance, sino una revelación de lo que significa existir plenamente. Por unas horas conoció la pureza del amor sin pasado ni futuro, sin posesión ni promesas. Fue una experiencia que, aunque breve, le mostró lo que realmente vale la pena vivir. En el silencio de su encierro se da cuenta de que, aunque lo ha perdido todo, su rango, su patria, su libertad, ese recuerdo permanece intacto. Es su tesoro secreto, una llama que no se apaga ni siquiera en la oscuridad. Epílogo, el eco del amor. En la última parte el río vuelve a aparecer, ahora cubierto por una neblina ligera. El oficial se sienta mirando el agua y la cámara se detiene en su rostro. Hay serenidad, aceptación y una melancolía profunda. Comprende que todo lo vivido, el amor, la guerra, la pérdida, fue necesario para alcanzar la claridad interior. La mujer que conoció ya no existe, pero su imagen vive en él, como símbolo de la belleza que una vez tuvo el mundo. El sol se eleva lentamente sobre el horizonte. Su luz ilumina el río y los rostros de los prisioneros, creando un momento de paz. El oficial cierra los ojos y en su mente vuelve a escuchar la risa de aquella mujer, el murmullo del agua, el calor del sol. El filme termina sin dramatismo, solo con silencio y luz. Miyalkov deja al espectador con la sensación de que el verdadero golpe de sol no fue un fenómeno físico, sino un despertar espiritual. Temas centrales. La fugacidad del amor. El filme recuerda que los momentos más importantes de la vida son los más breves. El paso del tiempo, el contraste entre el verano dorado y el otoño del presente simboliza el fin de una época. La memoria como refugio, el recuerdo es lo único que sobrevive cuando todo lo demás se pierde. La belleza de lo efímero, aquello que no puede repetirse, adquiere un valor eterno. El fin del imperio ruso, más allá del amor individual, la historia refleja la desaparición de una cultura, de un mundo entero. Estilo visual y atmósfera. La película combina imágenes de extraordinaria belleza con un ritmo pausado y meditativo. Los colores del verano, dorados, cálidos, luminosos, contrastan con los tonos fríos del presente. El agua del río, omnipresente, simboliza tanto la vida como el paso del tiempo. Cada plano parece una pintura: la luz del sol, los reflejos en la superficie, los rostros silenciosos, todo transmite una sensación de nostalgia y elegancia. La música, melancólica y envolvente, acompaña el flujo emocional sin palabras. El resultado es más un poema visual que un relato lineal. El oficial pasa los días observando el río. Cada amanecer trae una luz nueva, pero en su corazón todo permanece igual. Las voces de los hombres a su alrededor se confunden con los ecos del pasado. Algunos hablan de regresar a casa, otros de resignarse ante lo inevitable. Él, sin embargo, ya no pertenece del todo a este mundo. Vive entre dos realidades, la de los recuerdos y la del presente despojado. El agua del Volga se convierte en su espejo interior.
A veces, al mirar su superficie brillante, cree ver el rostro de aquella mujer. No sabe si es imaginación o si el recuerdo tiene la fuerza de una aparición. En su mente revive cada gesto, cada palabra, cada instante de aquella tarde dorada. Todo lo demás se ha borrado. Su nombre, su rango, incluso el sentido de la victoria o la derrota. Solo queda ella. Una noche, mientras el viento sopla con suavidad entre los árboles, el oficial escucha una canción lejana, un murmullo que trae la melodía de otro tiempo. Esa música lo transporta de nuevo a la posada donde compartieron su breve encuentro. Recuerda cómo el sol entraba por la ventana y dibujaba líneas de oro sobre la piel de la mujer. Era como si el universo entero se hubiera detenido para contemplar esa escena. No existía ni ayer ni mañana, solo el presente, eterno y frágil como un pétalo. El amanecer de los recuerdos. El filme muestra la manera en que la memoria puede transformar la realidad. En los recuerdos del protagonista, la mujer no tiene nombre ni rostro definido. Se ha convertido en un símbolo de pureza y deseo. Cada detalle, su vestido claro, el sonido de sus pasos, la manera en que se giraba hacia él, adquiere un valor sagrado. Mijalkov filma estos momentos con ternura y melancolía. La cámara se desliza lentamente como si también temiera romper el hechizo. El aire parece suspendido y los colores del verano se funden con los del atardecer. El espectador siente que está presenciando algo más que un recuerdo, una oración silenciosa dedicada a todo lo que fue y ya no volverá. A medida que los recuerdos se intensifican, el contraste con el presente se vuelve más doloroso. El campo donde están detenidos los oficiales del antiguo régimen es gris, despojado de esperanza. Los rostros cansados reflejan la caída de una época, y sin embargo, en medio de esa tristeza, el protagonista conserva una dignidad serena. Su fe no está en los hombres ni en las ideas, sino en la belleza que una vez conoció. Esa belleza, por breve que fuera, se convirtió en su refugio contra la desolación del mundo. La conversación imaginaria. Durante las noches, el oficial entabla un diálogo con la mujer ausente. No necesita papel ni tinta, basta con cerrar los ojos y dejar que su voz interior la evoque. Le pregunta si ella también recuerda aquella tarde, si piensa en él cuando el sol se refleja en el agua, si alguna vez vuelve al lugar donde se separaron. No hay respuesta, pero el silencio se vuelve compañía. En esos monólogos íntimos, el hombre revela su comprensión de la vida. Habla de la fugacidad de todo lo humano, de cómo las pasiones más intensas son también las más efímeras. Quizás, piensa, lo que llamamos amor no es más que la manera en que el alma reconoce su propio reflejo en otro ser. A veces sonríe al recordar sus propias palabras torpes, la timidez con la que trató de retenerla. Otras veces siente una tristeza profunda al entender que ella fue su única verdad en un mundo lleno de ilusiones. El silencio del río. El agua, siempre presente, es el verdadero hilo conductor del filme. Representa la continuidad, la limpieza del alma, la frontera entre la vida y la memoria. Mijalkov filma el río con respeto casi religioso, su movimiento lento, su sonido constante, su brillo bajo el sol. Para el protagonista, cada ola es una palabra no dicha, cada reflejo una promesa que no se cumplió. Hay una escena donde el oficial se acerca a la orilla y toca el agua con la mano. La cámara se detiene en ese gesto, el contacto entre el hombre y la naturaleza, entre el pasado y el presente. En ese instante parece reconciliarse con todo lo que fue. No necesita más respuestas. Comprende que la vida es precisamente eso, una corriente que fluye sin detenerse. La transformación interior. Poco a poco, el protagonista deja de resistirse al dolor. Entiende que la memoria no es un castigo, sino una forma de amor. A través de ella lo que fue bello sigue existiendo. El sufrimiento se convierte en sabiduría y la nostalgia en una fuerza silenciosa que lo mantiene vivo. Los otros prisioneros lo observan con curiosidad. Ven en él una calma extraña, una luz que no proviene del exterior. No saben que dentro de su alma habita un verano eterno, un día que no termina.
En la escena final de esta parte, el oficial escribe una frase invisible en el aire. Si alguna vez vuelves a pensar en mí, no me busques entre los vivos ni entre los muertos. Búscame en la luz del sol sobre el agua. Luego cierra los ojos y respira hondo. El sonido del río se mezcla con el de su propio corazón. Todo se funde en un silencio lleno de sentido. Los días se vuelven indistinguibles en el campo donde permanece el oficial. El amanecer llega siempre igual, pero dentro de él algo empieza a cambiar. Su mente, antes atrapada entre el pasado y el presente, comienza a aceptar la unión de ambos. No hay nostalgia sin amor, ni recuerdo sin vida. Comprende que no es necesario volver al pasado para honrarlo, basta con conservarlo en el corazón. El paisaje otoñal se llena de tonos dorados. Las hojas caen lentamente sobre el río, como si la naturaleza quisiera despedirse con suavidad. El protagonista observa esa transformación y siente que también su alma se prepara para dejar atrás lo que duele. En el silencio del atardecer, mira hacia el cielo y piensa que el sol no muere al ocultarse, solo cambia de lugar. Así también el amor. No desaparece, se transforma en luz interior, la carta que nunca se envió. Una noche el oficial encuentra un trozo de papel arrugado en su bolsillo, probablemente olvidado desde tiempos lejanos. Lo extiende con cuidado y decide escribir, aunque sabe que nunca podrá enviar esa carta. Sus palabras fluyen despacio, como el río que tiene delante. No sé dónde estás ni si sigues recordando aquel verano, pero cada día cuando el sol toca el agua vuelvo a verte. No me lamento por tu partida, porque gracias a ti supe lo que significa vivir con el alma despierta. Si alguna vez sientes que el mundo se apaga, mira el reflejo del sol. Allí estaremos, tú y yo, por siempre. Guarda la carta en su chaqueta y sonríe. No necesita que nadie la lea. Lo importante es haberla escrito, convertir el recuerdo en palabra y la palabra en paz. El amanecer del alma. Al día siguiente el sol aparece más brillante que nunca. La niebla se disuelve sobre el agua, revelando un horizonte claro y silencioso. Los prisioneros se preparan para partir hacia un destino incierto, pero el oficial no muestra miedo. Camina con serenidad, mirando el paisaje como si lo viera por última vez. Cada sonido, cada reflejo, cada soplo de viento se convierte en un gesto de despedida y de gratitud. La cámara sigue su rostro. Ya no hay sufrimiento, solo calma. En sus ojos se adivina la certeza de quien ha comprendido el sentido de su existencia. Mijalkov filma este momento con una belleza silenciosa. La luz del sol cae sobre el agua y sobre el rostro del protagonista, uniendo el cielo y la tierra, el pasado y el presente. De repente, el espectador comprende que el título Sunstroke no alude a una herida física, sino espiritual. El alma que una vez fue tocada por la luz nunca vuelve a ser la misma. El oficial fue alcanzado por esa luz, la del amor, la de la vida, la del instante perfecto, y aunque el mundo a su alrededor se derrumbe, esa claridad permanece. El final abierto. El río continúa su curso, indiferente y eterno. Los hombres se alejan en silencio. El protagonista se detiene un momento y vuelve la mirada hacia el horizonte, donde el sol comienza a ponerse. El resplandor dorado cubre el agua y parece fundirse con su figura. En ese instante ya no hay diferencia entre el hombre y el paisaje, ambos se disuelven en la misma luz. La voz interior del oficial se escucha por última vez. El amor no se mide por su duración, sino por su profundidad. Un solo día puede contener la eternidad. La pantalla se ilumina con un resplandor cálido y el sonido del río se convierte en música. No hay final trágico ni palabras de despedida, solo el silencio del atardecer y la certeza de que todo lo vivido, por breve que haya sido, fue verdadero. Epílogo. El filme termina donde comenzó, con el sol reflejándose sobre el agua. Pero ahora ese reflejo ya no es símbolo de dolor, sino de redención. El espectador comprende que el viaje del protagonista no fue hacia la muerte, sino hacia la comprensión. El amor que parecía perdido se transforma en una fuerza luminosa que da sentido a todo.